Mis hijos se disfrazan todo el año. Es una fiesta satánica, es una fiesta pagana. Yo lo andaba disfrazado. Que quien es de la luz está en la luz. Es que esto no es un dogma de fe. No al Halloween, sí al Holidays. Porque más peligroso que el Halloween son las máscaras de hipocresía y de fariseísmo que muchos estamos teniendo. Me han pedido mucho que hable acerca del Halloween y que hable acerca de mi posición frente a él, si se disfrazan o no se disfrazan los niños, yo qué pienso, si yo lo hago, si no lo hago. Quería grabar un contenido específico para hablarles acerca de esto, pero como no he podido gestionar el tiempo, voy a aprovechar hoy un amor de primera para contarles mi posición. Primero, quiero invitarlos a desarrollar un criterio propio. Para tú desarrollar un criterio propio, tienes que investigar, tienes que documentarte, tienes que asesorarte y sobre todo tienes que pedirle a Dios mucha guía y mucho discernimiento para poder tomar decisiones informadas, conscientes y guiadas por lo que el Espíritu Santo a ti te vaya mostrando y por lo que nuestra Santa Iglesia nos va guiando. Ese es el primer principio. Infórmate y actúa con congruencia de acuerdo a esa información a la que estás accediendo. Segundo principio sobre el cual quisiera hoy reflexionar de cara al tema del Halloween. Los orígenes de la festividad del Halloween claramente son orígenes que se distorsionaron. Antes el Halloween era la víspera precisamente de los santos, la víspera de los santos. ¿Por qué? Porque sabemos que mañana y el 2 tenemos Día de Todos los Santos y Día de los Santos Difuntos. Entonces, el origen de la fiesta del Halloween era un origen muy sano, era un origen muy bello, un origen que hoy deberíamos retomar. La razón de ser de esta supuesta festividad, la razón de ser es conmemorar a todos los santos. Hoy, 31 de octubre, la víspera de la fiesta de todos los santos, debería ser un día de oración, de hablarle a nuestros hijos de los santitos, de mostrarles lo hermosa que era la vida de ellos y cómo nos inspiran hoy. Pero lamentablemente con el tiempo y por las costumbres de diferentes grupos y sociedades paganas, esta fiesta se fue corrompiendo y comenzaron a aparecer un sinnúmero de signos que buscaban más entrar en contacto con el reino de la oscuridad. Entonces muchos de ustedes conocen esta historia, los druidas, los celtas empezaban a ofrecer sacrificios, se hacían sacrificios humanos, el trick or treat, que es el triqui-triqui, de donde viene la expresión que se canta en este día, era o me das esto o te hago un daño, y se generaban intercambios desde ahí. Este origen, que era un origen puro, que era un origen santo, se corrompió y se transformó en una festividad pagana. Pero adicional a esto, que es la parte más compleja de todo, el día de hoy, 31 de octubre, es un día sumamente importante dentro del entorno satanista. Es un día en el que se rinde culto al enemigo, que Dios lo ha vencido y que San Miguel Arcángel ha triunfado sobre él, pero es un día en el que se le rinde culto a Satanás. Es un día en el que las sectas satánicas hacen ritos, hacen sacrificios, profanan la Eucaristía, violentan lo más sagrado y lo más amado para Dios, que es la vida de nuestros niños, hacen sacrificios de animales. Por tanto, es un día en el que tú y yo como católicos debemos estar en oración y en reparación por los pecados del mundo. Para mí eso es clarísimo. Así que para mí es clarísimo
que, como lo dice la primera lectura del día de hoy, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra entidades espirituales. Necesitamos ser conscientes de que estamos en una lucha espiritual. Necesitamos ser conscientes de que existe un mundo espiritual y que ese mundo espiritual está gestándose en torno a nosotros, está gestándose alrededor de nosotros, y como tal, como nos lo propone la primera lectura de hoy, necesitamos hacerle frente y hacerle frente con armas espirituales. Para mí, Elizabeth Guerra, después de informarme, después de leer, después de investigar y sobre todo después de pedirle mucha dirección a Dios, para mí es clarísimo que la fiesta del Halloween, como hoy en día la tenemos, es una fiesta satánica, es una fiesta pagana, donde se le rinde culto a la oscuridad, donde hay telarañas por todo lado, donde hay calabazas que asustan, donde todo se da en torno a la oscuridad. Eso para mí es clarísimo. Ahora, la pregunta del millón: ¿se deben o no se deben disfrazar a los niños? Yo quiero decirte mi posición personal. Mis hijos se disfrazan todo el año. En enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Porque el usar un disfraz dentro del desarrollo psicológico incluso tiene una connotación muy importante, porque es esa capacidad de ponerme en los zapatos del otro, de fantasear con la ilusión de ser otro, y es una oportunidad maravillosa para ayudarles a comprender las implicaciones de esos zapatos en el que nos estamos poniendo. Entonces, mis hijos se disfrazan todo el año. De hecho, mi hijo Juan Andrés todos sus cumpleaños los vive disfrazado, le encanta, y se pone el disfraz un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, durante todo el año. Como esta es una práctica que nosotros hacemos durante todo el año, octubre, en mi caso, es un mes más en el que mis hijos se disfrazan. Lo he orado, le he pedido dirección a Dios, le he pedido guía a Dios. Nuestra familia no participa del Halloween, y especialmente el día 31 de octubre es un día donde yo, Elizabeth Guerra, no disfrazo a mis hijos ni participo de las festividades que hoy, en este día 31 de octubre, se hacen. Pero el fin de semana, por ejemplo, salí con ellos disfrazados. La próxima semana saldré con ellos disfrazados, y el 29 de noviembre les compartiré fotos porque tenemos la Comic Con y estarán disfrazados de pies a cabeza, incluidos los papás. Hoy, 31 de octubre, no lo hacemos porque hay una connotación espiritual muy fuerte frente a la cual no quiero tener ningún tipo de participación. ¿Cómo lo hablo con mis hijos? ¿Cómo se lo explico a mis hijos? Especialmente en este caso a Juan, que es el mayor. Pues abierta y claramente le explico: mi amor, mira, este espacio y este programa es importante que sepan que tiene una connotación de este origen, de esto y esto y esto y esto y esto. Quiero que tomes conciencia de esto y que sepas que nosotros no pertenecemos al reino de la oscuridad, que nosotros hacemos parte del reino de la luz y que por esto no practicamos esto, ¿sí? De forma muy consciente, de forma muy consciente. Ahora, ¿a qué te invito a ti? A que tomes tus propias decisiones. En este momento, por ejemplo, en el colegio de nuestros hijos, en el colegio de Juan Andrés, que es el mayor, que es el que está escolarizado, no celebran nada ni hacen ningún tipo de actividad con esto, no lo hacen. Entonces no tenemos esa lucha. Pero cuando en el jardín hacían, que de hecho pues el jardín tenía, la directora es sumamente católica, entonces ellos, que hacían, era una fiesta de fantasía, donde no estaban brujos, donde no había calabazas, donde no había cosas. Yo, Elizabeth Guerra, si nos decían que los mandáramos disfrazados, yo lo mandaba disfrazado. Pero soy yo. O sea, tú tienes que tomar tus propias decisiones y tienes que ser consciente de esto.
No te dejes llevar por la condena que muchos te quieren decir, por la condena que muchos te quieren dar. Toma tú las decisiones y tómalas de manera informada. Por ejemplo, aquí exactamente, Lili, lo que dices, lo difícil es cuando están en adolescencia como mi Manu porque ya no lo entiende. Lili, uno siembra la semilla y ya nuestros hijos comienzan a tomar sus decisiones y ya nuestros hijos comienzan a revisar qué van a tomar o no. Pero lo importante es sembrar la semilla. Por favor, papás, mamás, no nos dejemos llevar por las presiones. Simplemente toma tú tus decisiones. Tú decides si lo haces o no lo haces y hazlo con la dirección de Dios. Yo conozco muchos sacerdotes llenos del Espíritu Santo. Padre Pedro Justo Berrío celebra la Eucaristía con los niños disfrazados y él mismo se disfraza. El padre Freddy Bustamante celebra la Eucaristía con los niñitos disfrazados. De hecho, no lo hizo el fin de semana pasado, lo va a hacer este fin de semana que viene. Conozco otros sacerdotes, Fray Nelson, que es radical y que dice no, y el padre Ángel Espinosa, radical y dice no. Entonces muchos dicen, ¿por qué la iglesia se contradice? Porque unos padres dicen que sí, otros padres dicen que no, por una sencilla razón. Es que esto no es un dogma de fe. No existe dentro de los dogmas de fe una posición de la iglesia ante el Halloween. ¿Cuál es la posición de la iglesia? Que quien es de la luz está en la luz. Ahora, yo soy de la luz y a través de la luz quiero impartir luz en la inocencia de mis hijos. La Navidad, por ejemplo, es una fiesta que tiene un origen pagano. La Navidad, 25 de diciembre, es el día del nacimiento de múltiples dioses en múltiples culturas. Es una fiesta, por ejemplo, donde se rinde culto al dios Ra, donde hay sacrificios y demás. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? La Iglesia Católica tomó esta fiesta pagana y la santificó. Muchos discuten el hecho de que ni siquiera Jesús nació en diciembre. Pero ¿qué hizo la Iglesia? Tomó esta fecha para santificarla y hacerla una apuesta de fe y de esperanza. Yo, Elizabeth Guerra, es mi posición, soy yo, no tienes que hacerlo porque yo lo haga, pero yo, Elizabeth Guerra, tengo una apuesta de que rescatemos la belleza de un día, como lo puede ser el 26 de abril, el 30 de abril, cuando caiga el Día del Niño, un día en el que los niños viven una ilusión tan grande y que empecemos a hacerle la contraparte al reino de las tinieblas, rescatando lo verdaderamente hermoso y lo verdaderamente importante que es la inocencia de nuestros hijos. Pero esa soy yo. ¿Listo? En conclusión, con este tema del Halloween, deja que Dios te guíe y te muestre el camino que tú, tu familia y tus hijos deben seguir. Y en oración y en dirección, acompaña, ¿sí? ¿Por qué? Porque de eso se trata. Dentro de esta apuesta de rescatar lo bello y lo hermoso de esta fiesta, hay un movimiento que desde hace muchos años se ha venido gestando y cada vez se hace más visible, y es no al Halloween, sí al Holyweens. Holyweens es la santidad vence. ¿En qué consiste la fiesta del Holyweens? En que nos reunamos en torno a la oración, nos reunamos en nuestras parroquias, disfracemos a nuestros niños de santicos, demostremos a nuestros niños quién era el Padre Pío, quién era San Francisco de Asís, quién era Santa Teresa de Ávila, quién era San Juan de la Cruz. Y en torno a esto conmemoremos lo que verdaderamente importa, que es la víspera de todos los santos. Yo, por ejemplo, en la víspera de Todos los Santos, 31 de octubre, cuando mi niño era pequeño, y muchos de ustedes fueron testigos, tuve una experiencia maravillosa porque tuve a Pulgo Francisco, ese fue su primer disfraz de Papa Francisco, tuve a Pulgo de Asís, que se disfrazó de Francisco de Asís, y alcancé a tener a Pulgo San Gabriel, arcángel. Me duró 3 años. Al 4º año ya no se quiso disfrazar de santito. Le he pedido, le he rogado que se disfrace del Padre Pío. Me muero de verlo de Padre Pío. Y me dice, mami, no quiero. Entonces lo voy a violentar.
te tenés que disfrazar porque hoy es el Halloween, si tenemos la víspera. No, o sea, ¿qué sentido tiene transmitir una fe de esa forma, transmitir una fe de esa manera? Inculquemos lo verdaderamente importante. Y hago otra reflexión chiquita. Pilas, porque más peligroso que el Halloween son las máscaras de hipocresía y de fariseísmo que muchos estamos teniendo. Porque nos rasgamos la vestidura, porque no sé quién disfrazó al niño, porque no sé quién lo hizo, y pecadores, hijos del diablo, A ver, quítate la máscara que te estás poniendo. Quítate la máscara en la que tú te crees en la capacidad de juzgar a otro porque peca de una manera distinta a la tuya. Sí, tal vez está fallando al hacer X o Y cosa. ¿Y qué está pasando contigo? ¿Y qué está pasando con lo que a ti te corresponde? Hay máscaras mucho más peligrosas que las máscaras del Halloween. Y sin darnos cuenta, Satanás está utilizándolas. Y tú, creyéndote muy santo, no te estás dando cuenta que tal vez con tus juicios y tus señalamientos estás haciendo más daño. Así que vamos a pensarlo, a meditarlo y a tomar decisiones que le agraden a mi Dios, porque ante Él no hay máscaras. Hoy, 31 de octubre, en oración y en reparación, por favor, por todos los pecados que se cometen contra la Sagrada Eucaristía, contra nuestros niños y a cuidar a nuestros hijos, por favor.